tardes. Bienvenidos al universo de Madcast. Bien sea de madrugada, de fiesta, de sábado, después de el ratón, ebrios, sobrios, no sé, drogados, no, bienvenidos, señoras y señores, a este desmadre. El podcast creado para la ignorancia, por la ignorancia, para el saber, para no saber. Bienvenidos a Solo para Ignorantes. Y como todos los viernes a esta hora ya del ligue, hora preparándose ya para salir, hora de la prefiesta la calentada de motores. Aquí está con nosotros nuestro anfitrión, el hombre más sexy del otro lado de México, la cabeza más brillante de TikTok, el señor de los tatuajes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. La hora a la que nos estén viendo. Andamos bien. Ahorita que mencionas los tatuajes, ¿tienes algún tatuaje tú, Nacho? ¿Alguna vez te has tatuado o tienes algún tatuaje? Toda la espalda tatuada y los dos brazos. ¿Te arrepientes de algún tatuaje? Jamás. ¿De algún tatuaje? No, me arrepiento de no habérmelo terminado antes, porque el presupuesto se usaba para comida, porque éramos dos, y ahora que soy solo uno, entonces... Ese chingón. Dicen que nunca debes de tener esta sensación de que hiciste algo mal en el pasado, como remordimiento o arrepentirse, sin arrepentimiento, pero también yo creo que el pasado nos sirve para entender cuáles fueron nuestros errores y poder mejorar en el futuro. Sí, Y yo sí tengo un tatuaje, güey, que me hice bien feo, la verdad, por querer ahorrar, ya sabes. Se supone que era un león y acabó siendo un mamut. Ya está por aquí, escondido. No me voy a desnudar, tranquilo. No son mis amigos. O nos cancelan o nos volvemos top dentro de la comunidad LGTB. Ese sí, claro. Te quiero mandar un saludo a mis amigos de Chile y de Chicago que están aquí conectándose también a Michoacán, de Parangaracotirimícoro, Michoacán. Chinga, ¿sí existe Parangaracotirimícoro? No sabía. Si tú lo pronuncias, yo imagino que existe, yo no me arriesgo. Y un saludo para todos los amigos de Chile y de México que están conectándose también, y de Bolivia también, ¿no? Y para todos los tiktokeros y youtubers que a esta hora se conectan aquí con Solo para Ignorantes. No, hombre, me puso a pensar en eso de arrepentirse. Sí, yo creo que arrepentirse es necesario en la vida también, porque así se aprende. Pero, es decir, no es arrepentirse de haber hecho, sino como de no haberlo hecho tan bien como lo pensaba. Yo creo que por ahí. Ahora sí que depende de la perspectiva que uno tenga. Ahora que arrepentirse pues no sirve de nada más sirve para seguirse haciendo daño mentalmente y vivir clavado en el pasado, pero puedes tomar tus malas experiencias para mejorar en tu presente y tener una mejor visión en el futuro. Entonces, partiendo de esa pregunta que te hice acerca del arrepentimiento, ¿tú crees que nuestros creadores, los creadores del origen de la humanidad, al vernos haciendo tanta pendejada en TikTok, estén arrepentidos de habernos creado, güey? Yo creo que si existiera ese concepto de que hay como un consejo que creó, un consejo de dioses o de sabios o de entidades superiores que creó la raza humana y nos vieran juzgándolo desde lo humano, yo creo que estarían un poquitito como cabreados, ¿no? Un poquitito preocupados de lo que hicieron, ¿no? Pero realmente lo que yo veo es que finalmente, a pesar de que somos una comunidad y que vivimos en comunidad, este viaje del ser humano es un viaje a la intimidad del ser humano. Y entonces en esa medida yo creo que el creador
pues debe estar contento con quienes logran ese recorrido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Juan, lo valoramos según nuestro criterio, nuestro sentido común, y me late que estamos bien lejos de entender con nuestro criterio, sentido común, por dónde van los tiros, ¿no? En todo caso, Ah, somos una mierda, ya. es que decir que toda la humanidad es una mierda es demasiado tajante, es demasiado fuerte y a la gente no le gusta que le digan la verdad. Ay, Cuando pobrecitos. salimos de una pandemia y lo primero que hacemos tras salir de una pandemia es comenzar una guerra por recursos, entonces te das cuenta que pues Por en dinero, vez que es lo peor, hermano. Por dinero, es que el dinero es la verdadera religión de la humanidad sí, actualmente. O fuera que sea, uno, todo se mueve por dinero. fuera que se estuvieran matando por agua o por, bueno, por las tierras, pero es por una posición económica, por tener, mañana hay un especial aquí en el universo de Madcast, valga la cuña, sobre eso, sobre la guerra. Fíjate Eh, que estoy hablando acerca de eso porque ahorita que dices que el dinero es el peor de los males que existe en la actualidad y ojalá y veamos mañana el programa. ¿Cuándo es el programa mañana? ¿Que van a hablar acerca de mañana a las, joder, 7 de la noche aquí del sur, que ok. vendrían siendo como las 4 de la tarde de México, creo que si no estoy mal, sí. Sí, sí. Hay algo muy interesante que hablas acerca ahorita de eso del dinero, de que hay un videojuego nuevo que acaba de salir hace un par de semanas llamado Atomic Heart, en donde están diciendo que existe un universo paralelo al nuestro, donde la Unión Soviética alcanzó a gobernar absolutamente todo el mundo. Uy, qué Y es una chingado. época en la que los robots, o sea, la robótica avanzó exponencialmente. Inclusive los robots se construyen a sí mismos y ya están desarrollando lo que es el concepto de Neuralink en ese universo. Ah, Y es muy interesante, se llama Atomic Heart y es un diseño hermoso, artísticamente hablando, es espectacular. La trama es un poco simple, pero es una historia que te va ambientando en cómo sería el comunismo o bien el trabajo de la Unión Soviética a un valor, ahora sí que impresionante de perfección, la utopía de la humanidad desde el punto de vista del comunismo. Y es muy interesante hablar de eso porque imagínate vivir en un mundo donde el comunismo sea como que la base fundamental de toda la sociedad que exista. Y eso es... claro. Lo que pasa es que de por sí ahí el concepto ya se me cae a mí de las pelotas. Porque, porque es que todas estas hegemonías políticas en donde dicen, no, todos somos iguales, no sé qué, no, cabrón, no, 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 es que la gracia de nosotros los seres humanos es que todos somos distintos y de celebrar la diversidad, pero no con estas políticas traídas de los trapos y de los cabellos de estos gobiernos progresistas chingones que, ay, que sí, que no sé qué, que hablemos con la E para la integración y que nada, esas son pelotudeces. Hay que celebrar de verdad lo que las personas puedan hacer, ¿no? Y nuestras diferencias de carácter, de emociones, no simplemente con quién nos gusta acostarnos o con quién nos gusta tener sexo, que se quedaron ahí, no les dio la cabeza para más que sino para eso. Entonces la diferencia, esa diferencia que nos hace ser artistas, que nos hace ser científicos, que nos hace ser padres, que nos hace ser hijos, aventureros, esa diferencia es la que tenemos que celebrar, ¿no? Lo que podemos crear, esa diversidad. Y el comunismo llega y te pasa ahí por la cuchilla que todo como que igual y pues no es así, porque no es así. Las cosas tienen que ser diferentes porque el mundo es distinto. Mira, no hay dos plantas iguales, así sean de la misma especie. Fíjate nomás tú y verás. Es, pues eso es real, tan solo el ADN que tenemos es único. Cada ser vivo que existe en el planeta tiene un único tipo de ADN y eso es lo más interesante de el individualismo, el concepto de que cada persona es un mundo, cada persona es un universo, viene desde la idea teórica de que existe este universo en el que estamos nosotros eh, ahora sí que conviviendo, pero dentro de nosotros existe un mundo también, el cual nos hace pensar que cada uno de nosotros podemos llegar a ser dioses ante los parámetros de la visión que estemos viendo. Ahora sí, por lo que decía el Premio Nobel de Física del año pasado, que explicaba que la realidad no existe a una percepción de partículas pequeñas. Entonces,
¿Qué te hace pensar, que no te hace pensar que nosotros somos dioses ante la vista de otros seres más diminutos? Ahora, ya nos estamos yendo muy lejos del tema, y ese tema de que vivimos dentro de un ser vivo cósmico, pues ya está ahí en el TikTok, por si quieren ir a verlo. Pero vámonos recio con el tema del día de hoy ya. O sea, Bueno, ya, vamos a meterle caña ahí, vamos a darle. Ahí ya tienes el genoma humano, una mano robótica ahí señalándote el genoma. ¿Por dónde comenzamos, amigo mío? damas y caballeros, los creadores de la humanidad fueron extraterrestres. Es un tema muy interesante porque cada vez que decimos esto, la gente se alarma y lo primero que dice, no, nosotros venimos gracias a nuestro Señor Dios que nos creó, porque como todos sabemos en Génesis 1:27-28 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. O sea, eso es lo que viene en la Biblia católica cristiana. Y pues mucha gente, yo quiero creer que la mayoría de las personas en Latinoamérica, pues han tomado esto como la palabra absoluta de lo que es el origen del hombre. O sea, poco a poco esta información que nos han compartido a través de los años, pues ha ido interpretándose de tantas formas, las cuales pues nos hace creer que en realidad nosotros fuimos el producto de un experimento extraterrestre. Y es muy interesante porque esto también viene de la teoría de que nosotros solamente somos inclusive la comida de los extraterrestres, que somos una granja de alimento para los extraterrestres, lo cual también ya hablé de eso en un video. Es algo muy triste llegar a pensar en algo así, que nuestro único propósito es simplemente alimentar a estos seres que nos hicieron. Pero vámonos un poquito más atrás, porque antes de continuar y tratar de expresar quiénes fueron los creadores de esta humanidad que nosotros conocemos, me gustaría hacerte a ti la pregunta pues, más sencilla, y me gustaría que respondieras con humildad de tu respuesta. Nacho, ¿tú quién crees que hizo al hombre y a la mujer? Bueno, Estás calentando motores, cabrón. calentando motores, sí. Bueno, la vida, pues científicamente está demostrado ya que somos proceso de un proceso evolutivo, ¿verdad? En donde las células, en donde la mecánica genética se las arregló para crear y evolucionar la clase de seres que somos hoy en día, dándonos aparentemente a los seres humanos un tipo de autoridad racional sobre el resto de la naturaleza en la medida en que somos los únicos que tenemos la capacidad radical de transformar nuestro entorno a nuestra conveniencia y querer, ¿no? Los animales en general se adaptan a su entorno, nosotros lo transformamos a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ahí hay un asuntito interesante que analizar. Ahora, sin duda alguna, yo creo que sí existe una creación de la vida, esa primera chispa, ese primer Big Bang, ese primer aliento, sí existe desde la divinidad. No tan ajustado a las mitologías que de pronto han sido la forma como hemos logrado entender esa divinidad hasta cierto punto cultural, sino como te dije el otro día en un podcast, ¿no? Pasado, creo que entre más entendemos la ciencia, más nos acercamos a la posibilidad de entender la creación de ese Dios, que es ese aliento, ese primer aliento que nos da la vida, porque esa corriente, esa chispa cuando hay la división celular, esa chispa cuando existe la fecundación del espermatozoide y el óvulo, esa pequeña reacción físico-química, eléctrica, yo creo que ahí es donde está presente el aliento del creador, ¿no? Que no es un títere manipulador o un espectador
mordaz de nuestras tragedias, sino es el creador que está ahí y que precisamente pues como máxima muestra de su sabiduría y de su amor pues nos da la libertad. Y ahora lo que hemos hecho ya es otro tema, ¿no? Pero eso es lo que yo creo que de ahí viene la vida, que lo hemos adaptado en diferentes relatos mitológicos, sí, que le hemos dicho de diferentes maneras, sí, para poder entenderlo, ¿no? Para poder comulgar, para poder entrar en contacto con él, pues ha habido diferentes formas. Pero a medida que avanzamos científicamente, creo que vamos descubriendo eso, ¿no? De hecho, tú me vas a corregir el nombre de la partícula, pero están buscando la partícula de Dios, le dicen, ¿no? Científicamente no sé cuál es. El Que... bosón de Higgs. Creo que sí ya habían encontrado ese tipo de, bueno, ese experimento lo hicieron hace un par de años, la partícula de Dios ya se encontró, el cual utilizaban, desconozco el tema, no quisiera abordarlo porque Sí, de pronto eh, para un próximo encuentro bien profundizado, pero hasta donde yo entiendo, lo que recuerdo era que se habían acercado, pero todavía no habían encontrado esa partícula de Dios. Pero aún, si la encuentran, pues eso es solamente prueba de que existe algo a nivel superior que acomodó los átomos, que acomodó las cosas para que las cosas funcionen, ¿no? Yo creo que no es algo, tan loco pensar en eso. algo muy interesante acerca del universo es que es caos y al mismo tiempo hay un orden. O sea, no es caos en orden. Y eso es lo más interesante que nos hace a nosotros estar en este mundo, en esta vida, en este preciso momento y en esta dimensión. Cada vez que nosotros queremos darnos cuenta o entender lo que pasa a nuestro alrededor, pues te percatas que las condiciones que hemos llegado a tener para poder procrear esta vida en este mundo son de una en un millón. O sea, estamos a la distancia perfecta con el sol para no achicharrarnos y tampoco congelarnos. O sea, tenemos todo lo necesario para poder tener una vida como la que existe actualmente. Que no dudo que tal vez en otros planetas haya también vida extraterrestre que igual no tenga las mismas condiciones atmosféricas o las condiciones climáticas para tener la vida, ¿verdad? Ahora, eh, entendemos que algo o alguien hizo que nosotros estuviéramos aquí. Porque si nos vamos con la idea de que todo es una simple coincidencia, pues estaríamos cerrándonos ante la posibilidad de entender la razón de nuestra existencia. Hay un tema muy particular, el cual es muy famoso en las redes sociales, es muy famoso en la historia, viene desde los años 70 y es acerca de la traducción de las tablillas sumerias, donde el especialista en lenguas muertas Zecharia Sitchin realizó este descubrimiento y pues explica cómo fue que los famosos Anunnakis crearon a la raza humana. Entonces, me gustaría contarte Sí, un sí, se le había poco. fumado bien verde, ¿no? Sí, esa de la buena, de la India. Para arriba y para abajo al mismo tiempo, eso. Pero lo más interesante es de que él presenta su traducción y pues toda la comunidad científica lo rechazó, rechazó su explicación, pero me gustaría compartirte el pequeño relato, así a grandes rasgos, acerca de cómo fue que los Anunnakis crearon la Tierra. Bueno, crearon la humanidad. Hace 3.900 millones de años, nuestro Sol, gracias a una fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso llamado Nibiru. Este astro se había formado en otro sistema solar y se había infiltrado en el nuestro, invitado por nuestro Sol. Ahora, en esa época, dentro de nuestro sistema solar, solamente existían 8 planetas, que los sumerios llamaban Mumu, Lahamu, Lacmu, bueno, era Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Al Sol se le llamaba Apsu. Entonces, cuando Nibiru pasó cerca de Saturno, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. Ahora, para no hacerla más larga hablando de los planetas y todo eso, los Anunnakis contaban un año nigurano como un zar, lo que en tiempo terrestre serían 3.600 años. Ahora, en las tablillas de arcilla que mi compadre Zelinsky encontró, él explicaba
cómo esta raza extraterrestre nos hizo. O sea, la triada de los dioses sumerios a la cabeza era An, dios del cielo, y él era el rey de los dioses, que gobernaba desde los cielos decretando las leyes en la tierra. Estaba casado con Antu, que tenía dos hijos, Enlil y Enki, enfrentados entre sí por la sucesión del trono. An era representado por una estrella y los sumerios le rendían culto en la ciudad de Enki. Entonces, estas personas, estos dioses o estos extraterrestres, llegan al planeta Tierra y empiezan a modificar genéticamente a los seres primates de ese momento que existían. Y ellos fueron los que empezaron a desarrollar la vida tal y como la conocemos nosotros. Entonces, la primera expedición Anunnaki que llegó a la Tierra, según las tablillas, estaba compuesta por 50 Anunnakis liderados por Enki, enviado a la Tierra por su padre An. La idea de este viaje no era otra que la de poder establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, para que de esta manera construyeran una refinería para la extracción de oro y minerales. Los Anunnaki enfrentaban un grave problema en su ecosistema, en el planeta Nibiru. Los rayos ultravioletas del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su debilidad, a su debilitada capa de ozono. Entonces ellos necesitaban el oro para su propia supervivencia. Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. La primera expedición de extracción de oro falló. Enki regresó a Nibiru siendo Enlil ahora el encargado de intentarlo nuevamente. Esta vez fue en Apsu, la fuente primordial, quien en el norte de África recibiría en esta oportunidad a 600 Anunnakis. Según estas tablillas, los hombres llegados desde el cielo fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional. Ahí los tienes, allá al lado tuyo ya. Tienes la ciudad Anunnaki ahí. Entonces, después, o sea, estos güeyes vinieron a explotar nuestros recursos. Pero son Pero como, todavía, como egipcios, ¿no? sí, sí, sí. O sea, ellos todavía no creaban a la raza humana. Ahorita vamos para allá. Pero lo interesante de esto es que acá mi compadre, Zekari Snitchin, ahorita está narrando todo esto en base a que según él, solo lo único que hizo fue traducir las tablillas. Pero lo interesante es de que pues fue descartado, ¿no? Fue descartado. Pero, ¿qué pasa cuando dices la verdad? Pues dicen que eres un loco y te desprestigian y te mandan a la borda para que nadie te ponga atención. Entonces, existe un gran porcentaje en el mundo que cree que todo esto es real, que todo esto sí sucedió y que las tablillas sumerias son la base fundamental para que nosotros podamos entender el origen de la humanidad. Entonces, después ya se viene la creación del hombre. Mientras Enki continuaba con la extracción de minerales, los encargados de esa misión comenzaron a organizarse para protestar por las insalubres condiciones de trabajo. Nosotros somos astronautas, no mineros esclavos, se quejaban una y otra vez. Cuando Enlil acudió a las minas en una inspección rutinaria, estalló la revuelta. Los mineros Anunnaki organizaron un motín, quemaron sus herramientas y se dirigieron en trope a la casa de Enlil. Allí fue cuando este último se comunicaría con su padre An para informarle que se cortaba el suministro de oro. Las minas estaban cerradas y los Anunnaki se negaban a obedecer órdenes. O sea, se armó el sindicato, güey. Se armó el Claro, eso te iba sindicato. a decir, sindicalistas de la chingada, hombre. Ahora, el soberano An aceptó las peticiones de sus subordinados suspendiendo la actividad minera. Fue allí donde Enki sostuvo y dijo, crearemos un nombre en donde se puede insertar el gen Anunnaki. Había pensado en el Homo erectus, un primitivo habitante que pensó como un híbrido para poder cruzar genes de ambas especies. Fue allí donde alteró las leyes de la vida, desconociendo aún el final que podía tener dicho experimento. El Consejo aprobaría la iniciativa y argumentaría, crea un Lulu, esclavo primitivo, y deja que sufra el yugo de los Anunnaki. Se pusieron plazos muy cortos y junto a su hermana Nihursag, especialista en genética, comenzarían a trabajar. Tomaron un homínido hembra para extraer el óvulo y fecundarlo con esperma de un joven Anunnaki.
una vez inseminado, fue reimplantado en una hembra Anunnaki y repetirían el proceso con las denominadas diosas procreadoras, que darían hombres y mujeres con una capacidad mental muy limitada, algo que condicionaría el uso de herramientas correctamente. O sea, estos güeyes empezaron a experimentar con las criaturas que ya estaban en este mundo y querían hacer como que su propia raza de esclavos para seguir haciendo lo que viene siendo la extracción del oro. Hasta ahorita, ¿me estás creyendo el cuento, sí o no? La historia está interesante, pero... No, no, es una historia, me parece que es una historia escrita por hombres. Bueno, pues de hecho, o sea, es interesante que digas eso, güey, porque queramos o no querramos, la Biblia, todas las Biblias, el Corán y todos esos escritos que nosotros utilizamos tan relevantemente para guiarnos en nuestras vidas, pues fueron escritas por el hombre. Que ellos digan que pues la voz de un ser divino los instruyó para escribir lo que hicieron, es otra cosa. Claro, sí, Pero al no, final, pero yo quiero, o sea, lo que trataba de expresar es que parece como un guión, ¿no? De una película. es un millón, parece un millón de películas. Pero Mm. hay mucha gente que cree esto, o sea, hay mucha gente que de verdad dice, los Anunnaki nos crearon porque así fue como este compadre tradujo las tablillas sumerias. Y lo interesante es que este güey, pues sí, sí tiene estudios de lenguas muertas. O sea, esta persona que publicó esto tiene bases de que estudió y tiene una carrera. Pero al momento de hacer esta publicación, se le fueron encima y dijeron que era puro pedo. Entonces es como que, ay, güey, o sea, tiene un poquito de que te hace dudar de que tal vez esto haya sido cierto. Yo creo que la conexión, ahí hay una conexión como con la historia y con el dato, ¿no? ¿Te acuerdas lo que decíamos el otro día, que el dato mata el relato? Y yo creo que Ajá. esa conexión con la historia, con el dato, es que pareciera que los Anunnaki son antecesores de los egipcios, ¿no? Y es bien conocido históricamente que los egipcios pues fueron una de las civilizaciones antiguas más avanzadas del mundo. Entonces ahí hay como más o menos de dónde agarrarse un poco, ¿no? Y esto de las pirámides que hablábamos el otro día en diferentes partes del mundo, bueno, hay como un poquitito que nos amarra un poquitito la narrativa, ¿no? ¿Mm? Pero entiendo tu punto de que no en una primera mirada no estaría muy lejos este relato mitológico de cualquier otro que ha sido construido como una religión en el mundo, ¿no? Entonces, exactamente, y justamente algo muy interesante es que los relatos de la Biblia católica, pues es prácticamente una adaptación también de historias antiguas, de otros libros y textos de Babilonia. O sea, la historia de Jesucristo, pues es prácticamente la historia de otros dioses del mundo antiguo, pero nada más que como que la actualizan de acuerdo a la época en la que se está desarrollando. Pero de eso vamos a hablar en otro momento, porque eso ya sería como que hablar un poco más acerca de pues, el impacto que fue Jesucristo en la historia, que tuvo tanto impacto que pues nuestra historia como sociedad está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. Pero hay algo muy interesante dentro de todo eso. Ahora, cuando ya nomás esta última parte que me gustaría comentar acerca de los Anunnaki, es de que ellos seguían trabajando, dice, es por ello que Enki se encerraría en su laboratorio de Eridu para perfeccionar el Homo sapiens. Hacerlo más longevo e inteligente era su meta. Para eso utilizó su propio semen. Allí nacería Adapa, al que los textos bíblicos definirían como Adán, quien contaba con la capacidad de reproducirse. Esto enfureció a Enlil, quien solo perseguía la idea del hombre como un sujeto de fuerza, sin razonamiento y sin la capacidad de tornarse numeroso. Los dioses dejarían la explotación minera para enseñarles a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos. Esto hasta que algunos hombres fueron ordenados sacerdotes para que tengan su actividad dentro de los templos adorando a los dioses. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo para poder ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos de estos visitantes espaciales fue gracias al hallazgo de unas 25.000 tablillas de arcillas que relatan con detalles cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace más de 445.000 años. Entonces, este es como que una de las teorías que indican que el origen de la humanidad fue gracias a los Anunnaki.
O sea que en Y resumidas cuentas eran unos cabrones también. sí, o sea, eran como que unos egipcios, pero más cabrones a nivel, pues a nivel de universal, o sea, que ya iban a planetas a hacer su desmadre a explotar. Entonces, eh, no sé, hay gente que de verdad cree que los Anunnakis nos crearon y es un tema que pues sigue teniendo relevancia cada año. Y algo muy interesante es de que en las imágenes de los Anunnakis, ellos traen una bolsa, o sea, hay una bolsa que siempre sale en ellos, no sé si por ahí está en la imagen, de que los Anunnakis traen consigo una bolsa y nadie ha podido explicar qué es. Y si tú te vas a imágenes de otras partes del mundo, como inclusive Quetzalcóatl, también trae una bolsa en algunos retratos. Y también otros dioses de otras épocas también tenían unas bolsas. O sea, esas bolsas es un gran misterio, un enigma que nadie sabe qué pedo con esas bolsas porque se encuentran en distintas épocas con muchos años de diferencia y dicen que es una tecnología extraterrestre que muchos compartían. Entonces, todo está conectado al final de cuentas y las historias que contamos acerca del origen de la humanidad, cada una tiene su versión, pero todas tienen como que los mismos puntos importantes. Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Nacho? No, 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 claro, lo que pasa es que el origen de la humanidad pues siempre ha llamado la atención de la humanidad, ¿no? Necesitamos saber de dónde venimos para entender a dónde vamos, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que la diferencia sustancial entre los relatos mitológicos es la practicidad que obra ese posible origen en el transcurso de la vida, ¿no? Es decir, qué tan práctica es una creencia y en esa medida en que sea práctica, yo creo que sí demuestra la presencia de un ser superior, en la medida en que es práctica para los seres humanos, ¿no? En que sirve de algo, en que aporta a la evolución. Entonces, este tipo de relatos, pues los veo muy interesantes, muy interesante que se hayan encontrado las tablillas, muy interesante que sean datadas de esa época, muy interesante que pudiera ser que fuera un relato mitológico, mítico, un cuento, o puede ser que sea cierto, ¿por qué no? Puede ser que hayan llegado unos seres extraterrestres y hayan utilizado o hayan querido explotar el mundo, la humanidad, pero no necesariamente quiere decir que ellos intervinieron biológicamente en la creación del mundo, ¿no? Porque cuando hablamos de dónde venimos, pues también tenemos que pensar en esta geoesfera en la cual estamos puestos, ¿no? Que es lo que tú decías ahorita, que está a una distancia perfecta del Sol para que no nos chamusquemos, para que esta vida a base de carbono que nosotros entendemos, conocemos y vivimos no se joda, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Entonces, capaz sí, capaz llegaron y dijeron, oh, este planeta está explotable y se encontraron unos semi-humanos por ahí. Y dijeron, va, estos güey tienen como fuerza, pongámoslos a tajar piedra y eso porque ya los mineros no quieren más. Y bueno, y ta, eso podría ser, pero así como que yo los vea como que, ups, ellos fueron los que crearon, no, tal vez no. Ok, ok, vale, vale. Pues, bueno, existe otra teoría todavía más Espérate, interesante. disculpa que te interrumpa, JR, vamos a saludar a Alejandro que nos saluda desde Colombia. Don Alejandro, Y no saludos. sé si tienes por ahí por TikTok algún saludito. Sí, por ahí dice Pablo, no veo la imagen. Para mejor calidad del podcast, puedes ir a YouTube. Estamos en Maxcast. Maxcast, ahí está el podcast a una mejor calidad. Puedes irte a YouTube y ahí estamos en vivo, compadre. Próximamente Dice, vamos a estar transmitiendo también al unísono en Instagram y TikTok, pero necesitamos de su colaboración para hacer los recursos. Dale like y comparte. Bueno, ahora sí, sí. también a Rodrigo, que anda muy activo aquí en el chat. Gracias, Rodrigo, de Chile. Dice que entiendo que ahora seremos silicio, ¿no? Bueno, tal vez nosotros debemos de tratar de entender lo que somos, al final de cuentas, buscar nuestra propia percepción de lo que estamos viviendo y no volvernos locos y perdernos en el conflicto de saber de dónde nos originamos, pero es bueno tratar de indagar, ¿no? Es como
algo que de No, verdad. fundamental, si no conoces tus raíces, ¿no? ¿Para dónde vas? Mira lo importante que fueron tus raíces para ti como escritor. Bueno, sí, de hecho, sí, sí, con la historia de Sueños de una Bestia. Bueno, Exacto. oye, Pero ojo, continuamos ojo, hablando. porque esas raíces no solamente son físicas o geográficas, ¿no? También hay de pronto raíces espirituales, mentales, que te acercan más a una cultura u otra, y eso hace parte de quién eres también como ser, ¿no? Y es válido también, ¿no? Eh, entonces, Hay algo muy interesante acerca de que hablábamos de la energía. Ajá, o sea, todos somos energía. Nikola Tesla creía mucho acerca de eso. Y imagínate poder regresar a tener las memorias de nuestra energía de vidas pasadas. O sea, al final de cuentas, si nosotros queremos interpretar lo que es la vida en este universo, es evolución de polvos cósmicos. Y nosotros tenemos recuerdos en nuestra memoria gracias a esta energía. Y de ahí viene muchas veces que la gente tiene estos sueños acerca de la reencarnación o tiene esta idea de cosas que jamás había practicado y tal vez en otras vidas ellos podían hacer estas acciones. Entonces, ahora imagínate si llegáramos a poder controlar la energía que nosotros somos en base a la evolución cósmica y poder recordar cuál fue nuestro primer origen. Y eso es algo que me vuela la cabeza porque es posible que nosotros lleguemos a desarrollar nuestra conciencia a un nivel muy elevado y podemos romper las leyes de la física de las dimensiones del tiempo, del espacio, y eso ya es como que otro tema aparte, pero yo creo que si llegamos a trabajar nuestra conciencia podremos regresar inclusive al pasado. claro. Y, y es lo que se expone en el próximo libro, sin spoilers. Ya después hablaremos de Venga, eso. pero le tengo una ahí que le va a volar la cabeza, estimadísimo Ajá, colega JR. échale, échale. Memoria del ADN. Ajá, Porque memoria. resulta que la teoría de la reencarnación, ¿no? Que te hacen la regresión y entonces al hacerte la regresión hipnótica, todos los que les hacen la regresión hipnótica han sido caballeros, guerreros, príncipes, princesas. Ningún puto panadero sale por ahí, ni ningún mozo de establo, ¿no? No, me hicieron la regresión y, ¿qué eras en tu vida pasada? No, pues chingado, era el mozo de establo, por ahí me tocaba paliar estiércol todo el día. No, no, todos son aventureros y todo. Bueno, más allá de este comentario simpático acerca de la reencarnación, resulta que sí hay personas, que tú lo dijiste ahorita, que tienen una actitud y una aptitud para determinadas cosas. Por ejemplo, para pelear. Hay personas que son capaces de esgrimir una espada de una manera muy coherente sin haber hecho en ningún momento un estudio en su vida o una práctica para esgrimir un florete o un sable o una katana. Y tiene una predisposición genética. Y lo mismo sucede con los músicos, con los artistas, con los deportistas, ¿no? Hay una predisposición genética. Resulta ser que cada vez que tú aprendes algo, la teoría es esta, la teoría de la memoria del ADN, cada vez que tú aprendes algo y te esfuerzas por aprender, esa experiencia de aprendizaje queda grabada en el ADN. No solamente queda como una memoria, no solamente queda como una utilidad, sino también se vuelve parte de tu código genético. Parte de tu código genético. De tal suerte que cuando tú traspasas ese código genético a un heredero, un hijo, ¿verdad? Esa carga genética, que no es otra cosa que la energía que usaste para el aprendizaje grabada en un medio biológico, traspasas esa energía de ese aprendizaje a tu hijo, a tu descendiente. Y esto se va acumulando y va siendo así. Entonces, la memoria genética del ADN podría llevarnos a ese primer inicio de la humanidad. Correcto. El problema es que no tenemos el procesador, es decir, el cerebro, suficientemente adecuado aún para leer toda la carga de información de esa memoria genética. ¿Cómo la ve? Ah, es tremendo científico le salí, vea. Oye, está bien, está bien. Aplausos, aplausos. Cabrón, es que es interesante cómo eso, y hay muchos casos.
Había una persona en Ecuador que recibió un golpe en la cabeza y al momento de despertar empezó a hablar en inglés. Ajá. Y él en su vida había hablado inglés. Ujú. Ni siquiera había tomado cursos ni nada. Se golpeó la cabeza y empezó a hablar inglés. Y resulta que su abuelo era de Inglaterra. Ajá. Mira Y, tú. y dicen que pues traía la herencia genética, la memoria genética del abuelo y que fue despertada por un madrazo. Entonces, si quieren aprender inglés, métanse un chingada. No, no es cierto. Pero es interesante, o sea, es interesante cómo podemos tal vez viajar al pasado con nuestra mente. O sea, hemos estado hablando mucho en películas y series y libros de que tal vez es una máquina del tiempo, o un carro en la cochera de un científico loco, o un portal, pero no, o sea, nosotros tenemos el poder en nuestra mente de poder hacer cosas impresionantes y lo desconocemos, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, ahorita me gustaría leer el comentario que por aquí puso Rodrigo. Dijo, men, entiendo que se está buscando la definición exacta de física cuántica, ya que somos 99.9% energía y no materia. ¿Dónde queda la definición de masa hoy? Ajá. Uy. Pues, pues masa viene siendo, yo diría que nosotros somos solamente carne y hueso, somos un saco de carne y huesos, somos un recipiente que tenemos algo llamado alma. El alma que cuando uno muere justamente se pierde exactamente 21 gramos. O sea, ese es como que uno de los datos científicos más extraños, porque decimos, es que cuando una persona muere, automáticamente pierde la cantidad de 21 gramos. Y dicen que esa es la cantidad del alma. Y dice también por ahí mi compadre, se le cambió la configuración de idioma cuando se metió en chingadas. Pues sí, saludos, saludos, por ahí mandamos a Lokiapa. Lokiapa, saludos a Lokiapa. Pues sí, güey, entonces vámonos ahora con la teoría de que los reptilianos nos hicieron, güey. Es más, nosotros somos descendientes de los reptilianos. ¿Quiénes son los reptilianos? Pues son los hombres lagarto o los famosos Bueno, draconianos. a esa teoría yo le encuentro mucha razón porque conozco más de una que es lagarto. Más de una Bueno, serpiente por ahí de dos patas. Mujer y es que hombre. los reptiles, las serpientes han estado muy presentes en las historias del mundo antiguo, inclusive en la Biblia sale como según el diablo sale disfrazado de serpiente para tentar con la manzana a Adán y Eva. Y esto puede ser una representación de cómo los reptilianos influyeron para hacer pecar al hombre y a la mujer. Entonces, bueno, los de raza inteligente, llamados reptilianos, pues sabemos que existen muchas teorías conspirativas de que ellos son en realidad los que lideran este mundo, que están disfrazados, que tienen la capacidad de poder cambiar su fisionomía y camuflajarse en nuestro tipo de físico. Y lo más interesante de esto es que hay algo que sucede dentro del útero cuando estamos a punto de nacer. O sea, las extrañas manos de reptil que tenemos los fetos humanos durante la gestación. O sea, los bebés en el útero tienen músculos adicionales en las manos, similares a los de los reptiles, que la mayoría perderá antes de nacer. Los autores de este estudio, que se descubrió en este fenómeno, creen que se trata de uno de los remanentes más antiguos de la evolución encontrado en los seres humanos. Esta investigación fue publicada en la revista Development, porque luego dicen, pinche puente allá el 12 o puente Miami, me lo confirmó, no, ahí está la fuente. La revista Development señala que estos músculos tienen 250 millones de años, una reliquia de cuando los reptiles se transformaron en mamíferos. Ahora, esto prácticamente se puede relacionar con que en la evolución, nosotros tal vez antes éramos reptilianos y nuestra evolución fue a convertirnos en mamíferos. O inclusive los reptilianos nos crearon a nosotros. Existen muchas teorías que indican que ellos ya estaban en este planeta cuando llegaron, cuando nosotros llegamos. Lo cual ya habíamos hablado, creo que en el podcast pasado, Nacho, de que tal vez los seres humanos somos los extraterrestres en realidad. Nosotros provenimos de otros sistemas solares y nos han estado mandando a diferentes planetas para experimentar con nosotros o bien para convertirnos en la granja de alimento para estos seres.
que era lo que habíamos hablado en el podcast pasado. Pero es que este tipo de investigaciones que dicen que, por ejemplo, en algunos casos se da con poca frecuencia, niños y adultos tienen algunos dedos adicionales y estos músculos en la mano, pero nunca todos los músculos dorsometacarpales que se encontraron al observar los escáneres en 3D, embriones y fetos de entre 7 y 13 semanas de gestación. Ahí tienes un reptiliano en el hombro, hombre. Cuidado que te muerde. A ver, Cuidado, cuidado. sí da miedo. Y es muy interesante porque existen muchos dioses de la mitología antigua. Tan solo en Egipto había un dios que era un reptil, tenía la cabeza de un cocodrilo Ah, y se llamaba, por aquí está, se llamaba, eh, por aquí lo tengo. sale en Satman. Digo, en Satman. No, en Moon Night Walker. El pan, Oye, del latín ya panis. lo brotaste, Es un Alexa. ¿Qué alimento básico pasó? de Alexa, pollo. silencio. Pasó Alexa. Ya lo olvidamos. O sea, había un cocodrilo en la mitología egipcia. Luego nos vamos acá con nosotros en la cultura mexica y pues tenemos a mi compadre Quetzalcóatl. Y luego también en el área de Perú hay Sobek, un dios, era Sobek el egipcio. Sobek, ajá, Sobek, el egipcio, gracias. El dios Sobek era, pues tenía cabeza de cocodrilo, güey, así es como está definido, una cabeza de cocodrilo. Y acá Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y en el área de Perú también inclusive hay como que un monumento a un dios que parece prácticamente reptiliano. Entonces, se sabe que los reptilianos estuvieron presentes en el mundo antiguo, pero al descubierto, dominándonos, conquistándonos y haciendo que nosotros les rindiéramos tributo. Tal vez hubo un pacto con ellos para poder tener una sociedad libre, bueno, no libre, sino en esta jaula de oro que nos han construido para perdernos en la estupidez, mientras ellos siguen dominando el mundo desde las sombras. Y algo muy interesante acerca de este tema de los reptilianos es que pues se ha descubierto que debajo de la Tierra hay una red de túneles que se conectan alrededor de todo el mundo y que muy probablemente esta sociedad de los reptilianos pues convivan en estos túneles subterráneos, los cuales pues sabemos que existen, o sea, inclusive esto ya viene de la mano de la teoría de la Tierra hueca, del continente de Agartha, y que muy probablemente dentro de la Tierra, en esta zona del continente de Agartha, pues existen varias razas diferentes que están en este mundo, incluyendo los gigantes. Pero ya, eso ya es tratar de indagar un poco más en otros temas y nos estamos alejando de la verdad, de que nosotros muy probablemente somos el resultado de la combinación de ADN con otras criaturas y estamos aquí en este mundo. Entonces, el origen de la humanidad tiene muchas situaciones en las que podríamos distinguir de que venimos de sí, de evolución cósmica y lo que tú quieras, pero también podemos venir de una manipulación genética por seres de otro mundo. Pero, güey, ¿tú qué opinas, Pablo? Bueno, es un poco. Ahí tenemos a los seres del otro mundo, ahí a tu lado, nos están mirando. Tan terribles. Yo creo que ahí sí, ahí nos están parando bolas. Mira, mira cómo están pendientes de lo que decimos. Uy, como que nos pillaron. Bueno, hombre, es probable que si hayan metido la mano. El tema este del eslabón perdido, que vuelvo y te quedo debiendo. Joder, tengo que anotármelo en la mano para poder traer la información de esta excavación que hicieron en este sitio, del origen del hombre, ¿no? Para explicar bien con datos, ven, pues cómo es. Bueno. Pero sí puede ser que exista un toque divino, ¿no? A eso que le dicen el toque divino, en donde el Homo erectus se convirtió en el Homo sapiens, ¿no? Entonces, a lo mejor eso fue una manipulación genética extraterrestre. Es lo que los teóricos ¿qué más bicho raro ahí? Es man, están más chismoso ahí. Es lo que dicen los teóricos de la intervención extraterrestre en la vida humana, que puede haber sucedido, ¿no? Que agarraron a este simio evolucionado que les pareció la criatura más inteligente y entonces lo modificaron genéticamente para que hiciera más cosas, ¿no? Puede ser.
Y digo yo, menos mal nos pillaron a nosotros y no a un tigre. Porque imagínate un tigre evolucionado, sería la hostia, ¿no? Estaría... No, o sea, ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de esto, de cómo en el pasado existían criaturas como dragones, quimeras, y probablemente estas fueron parte del juego, de la creación de la vida y la manipulación genética, y que muy probablemente tal vez existieron. O sea, que nosotros los conocemos como si fueran mitologías, pero que tal vez la tecnología era tan avanzada para estos seres que la compartieron con algunos seres humanos y desarrollaron estas criaturas tan increíbles que solamente nosotros las imaginamos como fantasía. Ahora, por aquí me están comentando algo muy interesante en el chat, aquí en TikTok. Están diciendo cómo tal vez los reptilianos han trabajado para poder desarrollar lo que es conocido como el proyecto HARP. El proyecto HARP, a grandes rasgos, pues es un experimento del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos que también quieren afectar el clima, quieren afectar ahora sí que el clima para poder utilizar pues situaciones de catástrofes naturales para golpear otros países y afectar la economía o inclusive calentar el planeta para que los reptilianos puedan tener una mucho mejor vida en este mundo. Entonces, este proyecto HARP es algo muy interesante y ya tiene rato que ya había hablado de este tema en particular en un video hace como un año. Y es un tema que dicen que viene gracias de la mano de Nikola Tesla, de que Nikola Tesla en su momento llegó a hacer una investigación de que es posible pronosticar catástrofes naturales y al mismo tiempo manipular los vientos o crear vientos cálidos con fríos y poder desarrollar tormentas e inclusive terremotos. O sea, es algo muy interesante cómo la tecnología del ser humano puede llegar a manipular el clima. Y lo vemos ya, ahorita ya hay máquinas que hacen nubes, cabrón. O sea, en México han hecho este tipo de implementación para lugares donde no ha llovido y hay sequía, pues mandan a hacer nubes. Y es muy extraño porque ya podemos manipular el clima y lo sabemos, pero este tipo de proyectos es a mayor escala y pueden afectar a otras personas, pueden afectar a otros países con esto. Entonces, por ahí ya entra la teoría conspirativa de que tal vez los tsunamis, tal vez los terremotos, tal vez estas situaciones que afectan a los países no son obras del planeta, de la catástrofe natural, sino que son hechos por los gobiernos que quieren derrocar otros países. Pero, Ah, sí, cabrón. interesante. Pues saludamos a Leonardo, que también nos saluda desde Bogotá. No sé si tienes algo más ahí en TikTok. Sí, sí, sí. En Chile ya lo han usado, dicen ahí, Antenas Hard. En una película de animación también hacen una referencia a esto. ¿Qué piensan, qué piensan de que si habrá contacto extraterrestre o no lo harán? Ay, güey, es que yo creo que no tardamos en darnos cuenta de que el contacto extraterrestre ya está. Sí, yo De creo hecho, lo mismo. han salido muchos agentes de la CIA a dar sus testimonios de que ya hay extraterrestres trabajando para ellos. O sea, hay dos o tres gentes que han hablado de eso. Inclusive la ex líder del Banco Mundial hizo una entrevista en la cual explicaba cómo el mundo está siendo dominado por gente de cabezas largas. O sea, que tienen la cabeza alargada y que provienen de la época Espérate que tienes un chihuahua ahí ladrándote. ya, Sí, están ladrando los reptilianos aquí, güey. ya, ya. Ya se cayeron. Ya. Dice, en Los Simpsons hicieron una referencia también. Oye, ¿qué pedo con Los Simpsons, güey? Cada vez que veo Los Simpsons me da más miedo. O sea, esos güeyes han pronosticado un chingo de cosas. Entonces yo tengo dos teorías acerca de Los Simpsons. La primera es que el creador Matt Groening viene del futuro y nos da estos guiños para que nosotros estemos preparados para lo que se viene. Y la segunda es que el desgraciado de Matt Groening trabaja para la élite y la élite les dice qué es lo que deben de poner en las caricaturas para que la gente no se sorprenda cuando las cosas van a pasar.
Entonces, existen ahí dos teorías acerca del creador de los Simpsons, porque cada vez que vemos sus caricaturas y de repente se cumplen sus profecías, pues te das cuenta que hay algo muy extraño, güey. Hay algo muy extraño y nos lo avientan con chistes y bromas. Y como dice mi compadre, si el río suena es porque agua lleva. Agua lleva, piedras lleva. ¿Cómo se llama? Piedras lleva, piedras, piedras. Si el río suena es porque piedras lleva, sí señor. Sí Bueno, señor. bueno, qué, qué cabrón, güey. Dice Anuar Toro 123, dice, yo he pensado esto y todos hablan de las nuevas energías que llegan a la Tierra, pero creo que esto se traduce en calor. Nos tendremos que volver solares. O sea, la Sí, energía limpia ya es un hecho. O sea, necesitamos energía limpia para sobrevivir ahorita. claro, pero también hay, en esto de la energía, yo creo que hay una cosa que te cuento, ¿no? El otro día estaba en un podcast con una excelentísima geóloga, que estábamos hablando precisamente de, de la falla del terremoto en Turquía, de Anatolia y de Ajá, Siria, y estábamos en este, antes del podcast, en el podcast digo, o antes, no me acuerdo bien, y estábamos hablando un poco y me contó algo supremamente interesante que me puse a investigar, que me pareció la hostia, porque ¿tú sabes por qué los felinos matan, juegan con sus presas? Porque una leona, si tú ves una leona puede agarrar un ciervo y desgarrarlo con un zarpazo, desnucarlo rapidito, ¿no? Es decir, uno no entiende por qué son como tan macabros y lo mismo los gatos con los ratones. No sé si te has dado cuenta que el gato juega con el ratón, lo persigue, lo lleva, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? La mayoría sí, de fieras como que persiguen al animal, ¿no? Bueno, eso es porque al perseguirlo, el animal a través de la adrenalina segrega esa adrenalina en la sangre, esa energía y adoba su carne con eso. Y adoba su sangre con esa energía y con esa adrenalina. La adrenalina sabe sabroso. Y la fiera al comerse esa adrenalina, esa carne, entonces también transfiere esas moléculas y esa energía a ella misma por medio de la digestión, ¿no? Tú sabes, cuando uno come carne, pues come proteínas, aminoácidos, entonces esa adrenalina también. De allí que, por ejemplo, la carne que un cazador coma puede ser más fructífera que la carne que comemos, que eso, de eso hablaremos en algún momento, imagino, de esas atroces granjas de alimentación de cárnicas y todas estas cosas, ¿no? Pero entonces esto nos demuestra que en efecto la energía sí juega un papel importante, no solamente a nivel de calentamiento, sino a nivel de la creación de la vida, ¿no? Como que está implícito en medio ahí de este tema de dónde venimos y de lo que somos. La energía, ¿no? Se libera energía cuando se tiene sexo, se libera energía cuando se teme, cuando se ama. Entonces es muy interesante eso para entender un poquito este tema de la creación, ¿no? Eh, digo yo, no sé. Pues que simplemente sea que la picadura de la pipa hoy me esté haciendo más efecto que en otra ocasión, ¿verdad? Ya está. no, pero es muy interesante, o sea, eso lo que dices es muy cierto. De hecho, otro ejemplo acerca de lo de la adrenalina que hace que la comida se más rica es de que una compañía japonesa que transportaba peces implementó algo muy creativo. Ellos empezaron a transportar a los peces, pero dentro de un estanque al momento de transportarlos, para que el pescado supiera fresco al momento de entregarlo al restaurante y ya lo mataban, ¿verdad? Pero a pesar de eso, a pesar de ese esfuerzo de traerlos en un estanque, el pescado sabía mal, sabía muy mal. Y la gente empezó a quejarse. Entonces se dieron cuenta que sabía mal la comida, porque los peces estaban deprimidos al momento de estar siendo transportados dentro de este estanque. Porque pues iban siendo transportados en la oscuridad y pues ellos ya sabían que se iban a morir, pero al mismo tiempo era porque no tenían también como que un terror o un miedo latente, simplemente estaban como que estáticos en ese instante. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Consiguieron un tiburón de esos pequeños, un tiburón tigre, y lo metieron al estanque junto a los demás peces que estaban transportando. Obviamente perdieron de 2 a 3 pescados durante el transporte, pero la comida sabía más rica. ¿Por qué? Porque los peces al tratar de sobrevivir tenían que moverse y se movían y se movían y generaban lo que tú estás comentando de la adrenalina. O Ahí sea, está.
todo tiene un sentido. Pero qué cabrón, güey, qué cabrón que sepa más rico cuando generas adrenalina, ¿no? O El sea, miedo, es una teoría vampirística, ¿no? El miedo sabe bien. De hecho, las fieras caninas, los lobos, siguen a la presa por el olor a miedo, ¿no? Y la van rodeando y la atacan de a pocos y disfrutan con eso, precisamente por ese olor a miedo, ¿no? Y ahí hay una cosa intrínseca en esto de la cacería y nada tiene que ver, amigo mío, con que usted vaya al supermercado a comprar la bandejita con las dos chuletas. Ahí es donde nos jodimos. bueno, yo creo que podemos aprender mucho de la naturaleza. De hecho, hay un animal que yo admiro, güey. O sea, que yo veo este animal y digo, este es el animal más fuerte y poderoso de todos los seres vivos que existen en la actualidad. Y estoy hablando del oso de agua. Del oso de agua. El oso de agua es un ser microscópico, güey. Es un animal microscópico que comparte un ancestro en común como los artrópodos y este fue descubierto en 1773. Lo más increíble de este animal, que es microscópico, repito, osito de agua, es de que sobrevive a todo tipo de temperaturas, tanto extremas, de calor o de frío. Además, no puede morir, prácticamente es inmortal. Inclusive se los llevaron al espacio y los aventaron así como en un pequeño tramo del espacio donde no había, había un lugar controlado para poder experimentar ahí y también sobrevivieron. Entonces, imagínate si nosotros lográramos eh, tomar las características de este animal llamado oso de agua, repito, se llama osito de agua, tiene otro nombre científico que se llama eh, tardígrado, 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 sí. tardígrado. O sea, imagínate tomar las características de este animal y poder implementarlo en los seres humanos, vamos a ser invencibles. Pues seríamos invencibles, porque de verdad que estos pinches animalitos no se mueren con nada. Resisten fuego, resisten lava. O sea, hicieron pruebas de que, o sea, hicieron pruebas de que le pusieron lava donde estaban estos animales microscópicos y los hijos de perra sobrevivieron. O sea, son indestructibles, malditos desgraciados. Paren Y yo, políticos. ajá, o sea, de verdad, imagínate, o sea, poder tomar las características, no, seríamos Superman, güey, seríamos los seres más poderosos del mundo. Claro. Pero nos desviamos un chingo del tema, güey, pero es lo que me gusta. No, 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 pero tiene que ver con la creación, ¿no? Y con el origen, porque como decíamos, si no sabemos para dónde vamos, no sabemos de dónde venimos, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y la evolución y todo esto que estamos hablando, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y con qué es lo que somos. ¿Somos carne, huesos o somos también esa mezcla de energía? Y en esa medida, ¿de dónde venimos y por qué existimos, ¿no? Es que la pregunta es muy amplia, ¿no? Por eso nos fuimos a estos linderos, porque somos, creo yo, una mezcla de carne, huesos y alma, como decías tú, de energía. Y no es que esté el alma ahí en la sangre, bueno, yo creo que está presente en todo el cuerpo y está presente en toda la creación también. Y creo que precisamente ese espíritu humano es el vínculo con quien nos creó, ¿no? Con la creación. Y es a donde quisiera llegar ya el último relato o el último tema para poder más o menos tratar de entender de dónde venimos y qué somos y por qué estamos aquí. Y es el famoso relato de El Huevo. Ya hice un par de videos hablando del huevo, el cual es un relato escrito por el escritor Andy Weir. Este escritor es famoso por haber hecho el libro de El Marciano, que después se hizo la película con Matt Damon acerca de un astronauta que quedaba parado en el planeta Marte, Ajá. ganando muchos premios de Óscares. Y pues él relataba prácticamente que nosotros somos la creación de un ser divino, de un ser poderoso, cósmico, fuera de nuestra comprensión, y que en este mundo, en este planeta Tierra en el que vivimos, solamente hay un ser, que tú y yo, Nacho, somos la misma persona, pero que al momento de morir vamos a reencarnar en todas y cada una de todas las personas de la época que ha existido en este universo, en este mundo. Y que el momento de vivir ya todas y cada una de todas las vidas, estoy hablando que vas a reencarnar en Jesucristo,
y vas a reencarnar en los que siguieron a Jesucristo, vas a reencarnar en Hitler, y vas a reencarnar en todas las personas que nos tocó ser, todos y cada uno de ellos. Y que al momento de llegar al final, vamos a poder trascender y convertirnos, al igual que nuestro creador, en un Dios. Y después nosotros tendremos que crear otro universo para hacer el mismo experimento y que esta persona o este ser que nosotros sea nuestro hijo se convierte en nosotros en el Dios. Entonces, ese es un relato muy bonito que escribió este escritor. A grandes rasgos, lo acabo de decir, lo pueden encontrar en YouTube, se llama El relato de El huevo, de Andy Weir. Y pues es algo más bonito, ¿no? Acabar con un tema Ahí lo bonito, tienes al ladito tuyo, salúdalo, ahí está, Andy Weber, ahí, chulada de cabrón, buen escritor, muy ahí bonito. está, Y al ladito. sí, entonces estaría más bonito pensar eso, güey, que todos somos un mismo ser y que estamos aquí para trascender y aprender y tratar de mejorar el mundo aunque esté bien jodido. Entonces, yo creo que, porque el podcast pasado salí bien depresivo, güey, no sé tú cómo salí, pero el podcast pasado sí salí como que puta madre, estamos bien jodidos, o entre más aprendemos, más ignorantes somos, chingada madre. Pero sí, güey, entonces ya es como que eres tan compadre, güey. Sí, yo Pero creo bueno. que el camino de la creación es el camino de la evolución, Juan. Yo creo que hoy nos podemos quedar con eso, ¿no? Sí, sí. La verdad es subjetiva. Ahora sí que por más demostrada que esté un hecho, va a depender de la percepción de la persona y del recibimiento del conocimiento. El origen de la humanidad, a mi punto de vista personal, pues es de que sí tuvimos alguna modificación genética por parte de extraterrestres. Si otra persona quiere decir que fue Diosito el que lo hizo, pues qué bueno, se respeta. Si otra persona quiere decir que no existimos, estamos dormidos en coma, en la cama de un hospital, y todo esto es solamente la imaginación de alguien, también. O sea, ya, depende de cada quien. Yo no estoy aquí para decirte qué es la verdad, depende de ti encontrar qué es la verdad. Bueno, muy bien. Pues yo creo que más claro no canta un gallo y ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a todos los youtubers que estuvieron pendientes de nosotros, a todos los tiktokeros que estuvieron ahí también, a todos los amigos. Gracias por acompañarnos. Próximamente vienen cambios tecnológicos que nos van a llevar a todas las plataformas al unísono. Vamos a hacer como la voz de Dios retumbando en las redes sociales. Ahí. Vamos a ser más famosos que Dios. Ah, Más que los Beatles, ¿no? ahí lo tienen, ahí lo tienen. Juan, muchísimas gracias. Yo creo que la conclusión perfecta es la que acabas de decir. Pues sí, hay diferentes creencias. Usted puede creer lo que usted estime conveniente, siempre y cuando no pase por encima de los demás con su creencia, ¿no? Y sea consecuente con eso, porque el tema está es cuando todo se vuelve hegemónico y obligatorio, ¿no? Ahí es cuando... ahí comienzan los problemas. Bueno, muchísimas gracias, amiguísimo JR. Te veo más joven, más guapetón. La barba bien afeitada. Está bien, le están sentando los 15, hermano. Había una canción muy famosa de mi compadre Rigo Tobar de Matamoros que decía, perdóname mi amor por ser tan guapo. Y la madre, de verdad Bueno, es muy bien. Y un... con este Bueno, estribillo nos despedimos. ¿Algo más, Juan, antes de irnos? no, pues gracias a mi compadre Rodrigo, que ya está aquí al pendiente en cada podcast de Chile. Un abrazo, hermano. Luego platicamos más acerca de las 6 galaxias que encontraron, cómo no, de las 7 islas de Japón, que tal vez hay dinosaurios en ellas. Vamos a hablar de ello más adelante. Y también, pues, al buen Anuar Toro, que también estuvo muy pendiente aquí en la transmisión. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Y pues a toda la gente que se da el tiempo de escucharme a mí, que soy un ignorante y pues agradezco de verdad su tiempo por haber estado. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos encontrando el próximo viernes en donde tendremos más de Solo para Ignorantes. Bye bye.